En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este capítulo sexto de los frutos internos de la caridad. Y vamos a ver entonces ahora el tercer fruto interno, que es la misericordia, los actos internos, es la misericordia. Más o menos para recordar, habíamos visto el primero, que era el gozo que produce la caridad, después también la paz que da en el alma, la virtud son actos secundarios, ¿no?, propios de la caridad. Y ahora entonces la misericordia, de la cual vamos a ver algunos puntitos, fundamentalmente 4, que es la causa objetiva, después la subjetiva, la misericordia como una virtud moral, y algo que podría considerarse como un detalle, si se quiere, que es como esas dos caras de la misericordia, esos dos aspectos de la misericordia. Para empezar, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a referirnos a la Sagrada Escritura, porque realmente es probablemente la virtud o una de las virtudes que más se recomienda en la Sagrada Escritura, con tanto interés, con tanta insistencia, ¿no?, es esta actitud de misericordia, de compasión para con el prójimo. Hay muchas parábolas que hablan de la misericordia, parábolas que realmente son muchas hermosísimas, todos ustedes las conocen, parábolas de la oveja perdida, la del hijo pródigo, evidente, la del buen samaritano, también incluso la misma alegoría del buen pastor, la escena de la mujer adúltera, en fin, muchas, la conversión de Zaqueo, etc. Hay muchas páginas, especialmente San Lucas, a quien se considera el apóstol, el evangelista de la misericordia. Entonces eso todos ustedes lo pueden ver por su cuenta y lo tendrán presente también, ¿no?, a esos pasajes, algunos textos solo para ilustrar nada más. Dice el libro de los Proverbios: el misericordioso se hace bien a sí mismo, el de corazón duro a sí mismo se perjudica. Siempre tengamos presente que todo esto es palabra de Dios. Entonces es Él mismo quien nos muestra las ventajas gigantescas de ser misericordioso, y también los perjuicios también fuertísimos de no serlo. El Evangelio de San Lucas: sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Y una última del Evangelio de San Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento tenemos esta idea de la misericordia, con muchas expresiones, muchas muy ricas algunos, y en muchas se usa como una imagen de como si Dios fuese un hombre, para que lo entendamos, así imágenes antropomórficas, como para describirlo, digo entre comillas esto, como la psicología de Dios, para que entendamos lo misericordioso que es Dios, ese amor tan fuerte de Él como que no puede contenerlo, que actúa ante el contacto con el mal y de modo particular con el pecado. Así se expresa con esa actitud misericordiosa con todo el pueblo elegido, pero también con cada hombre ante el cual Dios tiene misericordia. Entonces, veamos en primer lugar la causa objetiva de la misericordia, que es lo que habíamos dicho. Para esto, San Agustín usa una definición, y él dice que esa misericordia es una compasión interna ante la miseria ajena, que como me compadezco ante la misericordia, ante la miseria del otro, entonces me siento impulsado a socorrerla si me es posible. Dice, nos mueve, esa compasión interna, porque es en el corazón, nos mueve a eso.
Ahí puse misericordia en la palabra de la diapositiva, que es miserum cor. Se llama misericordia porque lo torna el corazón compasivo, el corazón con la miseria del otro, ante la desgracia ajena. Miserum cor, cor de corazón y miserum de misericordia. Porque la miseria ajena es la que nos mueve interiormente a actuar, mueve a nuestro corazón a que actúe. La miseria siempre se va a oponer a la felicidad, porque lo propio de la felicidad, lo esencial de la felicidad es tener todo lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que necesita. Y precisamente eso es lo que le está faltando al que es miserable, al que es desgraciado. Por eso no es feliz. Hay tres cosas importantes en esta como descripción de San Agustín. En primer lugar, que esa misericordia es interior. Después, que es provocada por la miseria del otro. Y en tercer lugar, que nos mueve a obrar. Entonces, que es interior, es decir, es un dolor del alma. No es algo sensible. Muchas veces, de hecho, no tiene nada de sensible, porque nos repugna a la sensibilidad o a lo sensible, ¿no? Produce repulsión a veces la miseria del otro. No es sentir lástima, sino sentir dolor, que es distinto. Como Jesucristo, que dice el texto del Evangelio, que sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Entonces no es una cuestión sensible de lástima. Es provocada, dijimos en segundo lugar, por la miseria física o espiritual del otro, del prójimo. Todo tipo de miseria, ¿no? La corporal, la espiritual. Los males que pueden tener el prójimo son muchísimos. Puede ser físico, como el hambre, la pobreza, la sed, la desnudez, la enfermedad también. Pueden ser psicológicos, la tristeza, por ejemplo, la soledad, cuando no se lo comprende a alguien, la incomprensión, el estar perdido, así desorientado en la vida, el no tener encontrar el sentido de la vida. Y por supuesto la miseria más triste, la más terrible, que es la espiritual, que es el error y el pecado. Este último es lo más grave, evidentemente. Y ellos, los pecadores, son los que más necesitan de nuestra ayuda, los que más, por quien más tenemos que compadecernos. Y entonces el tercer elemento, pues dijimos algo interior, provocado por la miseria física o espiritual, y además que nos mueve, nos impulsa a ayudar a esos pobres y fundamentalmente pecadores. Digo, especialmente tratándose de los pecadores, tenemos que ayudarlos para que se conviertan y salgan de su pecado. Y eso es el apostolado, cualquier actividad buena que queremos hacer para salvar almas y que debemos hacer, porque siempre nos vamos a encontrar con gente que padece esta miseria, algunos más, otros menos, pero siempre nos encontramos con estas situaciones. Bueno, vamos ahora, eso como causa objetiva de la misericordia. Vamos ahora a ver la causa subjetiva de la misericordia. ¿Por qué nosotros nos dolemos? Porque la misericordia es una compasión, como dijimos, de la miseria ajena. Entonces va a suceder cuando nos dolemos de los males o esas miserias ajenas, y eso es por dos posibles causas, ¿no? Como por un doble capítulo. El primero es porque amo al prójimo, entonces me compadezco de lo que él está sufriendo. Entonces sus desgracias, las que él sufre, me afectan a mí como si fuesen propias. Ese es un motivo por el cual yo tengo misericordia y me muevo a obrar para socorrerlo. Y el segundo motivo por el cual yo puedo tener esa misericordia, es porque ese dolor ajeno, ese infortunio que sufre el otro, en realidad puede pasar fácilmente a mí,
y me puede también involucrar a mí y sumergirme a mí en una calamidad como la de él, o un dolor como el de él. De ahí que San Tomás dice que los que ya son ancianos, los que están grandes de edad, y los que son muy débiles, los dos, como a ellos les puede venir más fácilmente los problemas de los otros, ellos mismos los pueden padecer, entonces también son más misericordiosos, se inclinan más a socorrer al prójimo, tal vez porque inconscientemente quieren evitar que le llegue ese mal a ellos mismos. Dios se compadece de nosotros. ¿Por cuál de los dos motivos? Evidentemente, por el primero, ¿no? Por el amor que nos tiene, porque a Dios no le puede venir ningún mal, eso no le puede afectar ningún mal, no es que va a tratar de solucionar nuestros problemas para que no le pase el problema a Él, pero sí porque nos ama. El primero de los motivos es el que justifica la misericordia de Dios. Entonces eso digo como causa subjetiva de la misericordia, viéndolo desde el punto de vista del sujeto. ¿Por qué el sujeto va a tener misericordia? ¿Por qué se va a mover a socorrer? Puede ser fundamentalmente por alguna de estas dos cosas. Podría ser por las dos juntas también, evidentemente, ¿no? Bueno, veamos ahora la misericordia como una virtud moral, como lo que es. La misericordia puede ser, como dije un poquito, un simple sentimiento hacia algo meramente pasional, que una pasión que se actúa ante ese mal ajeno, como podría ser cierta compasión natural, pero si fuese así no tiene virtud, no es una virtud cristiana, no es algo sobrenatural, no es algo evangélico, eso lo puede tener cualquiera, ¿no? Me conmuevo ante el dolor, sí, ajeno. Pero si este sentimiento ya, no sé cómo, bueno, es regulado, por decirlo de alguna manera, por la fe y por la caridad, entonces en ese caso ahí sí ya se constituye en una verdadera virtud sobrenatural. Ahí sí estamos hablando de algo propiamente cristiano. Entonces si eso está influenciado y dominado por estas virtudes como la fe y la caridad. De lo contrario es algo que puede tener hasta un ateo. Si estamos hablando solo de un sentimiento, lo puede tener cualquiera. De hecho, la misericordia se reduce a la justicia porque tiene justamente como objetivo solucionar el sufrimiento del otro. Entonces la justicia va a buscar equiparar y dar a cada uno lo que le corresponde, y al hombre por su propia dignidad le corresponden un montón de cosas, ¿no? Pero también está íntimamente relacionada con la caridad, esta misericordia, no solo con la justicia, sino también con la caridad, porque de la caridad constituye, como dijimos al inicio, como está como en el título, constituye un acto interno, es un acto propio de la caridad, por la semejanza, por la afinidad que hay en el objetivo que tiene la misericordia y la caridad, que hace que la misericordia sea algo utilizable por la caridad, utilizada por la caridad. La virtud de la caridad utiliza de esta compasión que yo tengo por la miseria ajena y que me muevo a socorrer, justamente para llevar adelante lo propio de la caridad, que es el amor. Entonces es como que la misericordia es un acto de la caridad. ¿Está relacionado con la justicia? Sí, pero fundamentalmente con la caridad. Bueno, y para ir terminando, esta charlita de hoy es muy breve, era para completar el capítulo anterior y ahí cerrarlo. Entonces ya después, Dios mediante, en la próxima charlita comenzamos con un nuevo capítulo. Dijimos al último una cosa así como muy particular, esa situación tan especial de la misericordia, que es, podemos llamarlo la bilateralidad, o sea, como las dos caras de esta realidad de la misericordia. Porque no basta con practicar la misericordia, sino que además es necesario convencerse de que cuando nosotros la practicamos, nosotros mismos experimentamos la misericordia por parte de aquellos
que aceptan nuestros actos de misericordia. O sea, ayudo a alguien y ese alguien que se deja ayudar por mí también está siendo misericordioso conmigo al permitirme que yo lo ayude. Eso es. Entonces eso es recíproco. También yo me veo beneficiado en ese sentido. A practicarla nosotros mismos la experimentamos por parte de quienes la aceptan de nosotros. Si falta esa bilateralidad, esa reciprocidad, entonces nuestras acciones todavía no son auténticos actos de misericordia, ni todavía se ha cumplido plenamente en nosotros esa conversión. Esto lo dice San Juan Pablo II explícitamente. Dice, no se ha cumplido, si falta eso, no se ha cumplido plenamente en nosotros la conversión, cuyo camino, dice el Papa, nos ha sido manifestado por Cristo con la palabra y con el ejemplo hasta la cruz. Ni tampoco, si falta esa doble cara, participamos plenamente de la misericordia de Dios. En esto hay una gran diferencia abismal con los juicios que pueden tener los que son meramente humanos, porque humanamente hablando, humanamente pensando, la gente cree que la misericordia es un acto unilateral, que solo lo hace una de las personas, el que está ayudando, el que está socorriendo. Yo hago misericordia cuando perdono o cuando ayudo al que está sufriendo. A lo sumo sé que Dios premia mi acto, pero no es así, no es que soy yo solo el que actúa. Cuando hacemos misericordia, aquel que la está recibiendo también nos está haciendo misericordia a nosotros. Por eso que tiene esa reciprocidad. Todo aquel a quien hacemos misericordia pasa a ser en ese preciso momento otro Cristo. Acuérdense que Jesús dijo, a mí me lo hicisteis. Sí, es otro Cristo, el cual me está concediendo la misericordia de que nosotros hagamos un acto de misericordia. Impresionante, porque así, con un acto tan pequeño, nosotros ayudamos a otros, pero también nos beneficiamos porque otro tiene misericordia sobre nosotros. Bueno, bien, para terminar entonces, esto quiere decir que debemos ser conscientes de que cada acto de misericordia que podemos hacer es una gracia de Dios. Porque por eso que estamos siempre en el ámbito de lo sobrenatural, es una virtud y de ahí que claro, uno se vea beneficiado bajo todo punto de vista, porque ayuda a otro, pero también porque obtengo méritos y recibo también esa gracia de Dios y recibo misericordia del prójimo. Así con esto terminamos entonces los 3 actos internos propios de la virtud de la caridad, y de esta manera el capítulo 6. Y Dios mediante, entonces en la próxima charlita comenzamos ya con un nuevo capítulo y seguimos analizando algunos aspectos de esta gran virtud, la más importante de todas, que es la caridad. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.